Un grito ahogado cortó el aire antes de que nadie pudiera entender qué estaba pasando. Un vaso volcó, la bandeja chocó contra el suelo, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía tragarse todo el ruido del restaurante. En medio de la sala, una niña negra dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, mientras una mujer la sujetaba del brazo con una fuerza tan brusca que varios clientes contuvieron el aliento. ¿Cómo puede alguien tratar así a una niña y hacerlo delante de todos sin un ápice de vergüenza? La mujer inclinó el rostro hacia ella, tan cerca que la niña apretó los labios para no romperse, y murmuró unas palabras envenenadas que nadie alcanzó a oír, pero cuyo impacto se notó en el temblor de sus pestañas. Su chaqueta rasgada colgaba torpemente, y sus manos temblorosas se escondían en los bolsillos, como si intentaran protegerla del mundo entero. Aún así, nadie intervenía. Nadie movía un dedo. ¿No es escalofriante cómo, a veces, la injusticia se vuelve invisible para quienes no están dispuestos a verla? Desde la entrada, un hombre negro, empapado por la lluvia, se quedó petrificado al presenciar la escena. Su respiración se quebró al escuchar la primera acusación, lanzada con una dureza que golpeó incluso a quienes no entendían el contexto. Él reconocía ese tipo de crueldad, la que nace del abuso de poder y de la falta total de empatía. Y algo en su mirada dejó claro que esa niña estaba a un paso de un dolor que no merecía. La pequeña apretó algo dentro de su bolsillo, un objeto pequeño, escondido, que parecía importante para ella de una manera que nadie comprendía. Entonces cayó la segunda acusación, más fuerte, más humillante, más absurda. Dos clientes intercambiaron miradas inquietas, sin atreverse a levantar la voz. La mujer señaló a la niña como si fuera culpable de un crimen imperdonable. Pero lo que nadie sabía era que esa acusación solo era la primera sombra de un misterio mucho más profundo. El padre dio un paso adelante, con el corazón latiéndole en la garganta. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia, miedo y ese instinto feroz que solo nace en quienes han tenido que luchar toda la vida para proteger lo que aman. El aire vibró con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Y esa fue apenas la primera injusticia de esa tarde, porque lo que la niña escondía en el bolsillo estaba a punto de cambiarlo todo. Jake, un padre soltero negro, entró al restaurante empapado por la lluvia, con las botas dejando un rastro de agua que nadie quiso ignorar. El reloj marcaba apenas 5 minutos de retraso, pero el gerente lo recibió como si hubiera cometido un delito imperdonable. ¿No te parece injusto cuando alguien te juzga sin preguntarse siquiera qué has vivido para llegar hasta ahí? El ambiente, cargado de murmullos, parecía cerrar puertas antes incluso de que Jake pudiera abrir la boca. El gerente avanzó con paso seco, inflando el pecho como quien disfruta tener poder sobre vidas ajenas. Jake, con la respiración entrecortada, intentó explicar su lucha diaria, pero cada palabra era triturada por una nueva humillación. Lo llamó irresponsable, delante de clientes que observaron como estatuas, incapaces de mostrar un acto de bondad mínimo. ¿Acaso no te duele ver cómo la dignidad de alguien se rompe delante de ojos indiferentes? Uno de esos clientes, un anciano sentado en un rincón, lo observaba con un silencio inquietante. Sus ojos fríos seguían cada gesto, como si estuviera midiendo el peso real de aquella injusticia. Jake sintió que la garganta le ardía, no por vergüenza, sino por la impotencia de saber que, una vez más, su vida humilde era tratada como un estorbo. Y, aún así, mantuvo la espalda recta, sosteniendo la esperanza con la misma firmeza con la que sostenía a su hija cada noche. El gerente, intentando demostrar autoridad, anunció el despido como se anuncia una sentencia, sin corazón ni humanidad. Jake bajó la mirada solo un segundo. Respiró hondo y apretó los dedos. No era rendición, sino un intento de no romperse. ¿Nunca has sentido que el mundo te exige ser fuerte justo cuando menos fuerzas tienes? Pero lo que nadie sabía era que aquel anciano en la esquina no era un hombre cualquiera. Jake salió del restaurante bajo la misma lluvia que lo había acompañado esa mañana, sintiendo que el destino lo castigaba sin motivo. Su alma parecía encogerse, preguntándose cuánto más podría soportar. Y, sin embargo, mientras daba el primer paso hacia afuera, una sensación extraña cruzó el aire, como si esa humillación fuese solo el inicio de un destino inesperado que estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su vida de una forma que nadie allí podría imaginar. La noche previa había sido una tormenta capaz de borrar fronteras entre cielo y tierra. Jake,
Un padre soltero acostumbrado a la lucha diaria, conducía con los ojos cansados pero con el corazón puesto en su hija, esperando que estuviera durmiendo calentita en su vida humilde. ¿No te ha pasado alguna vez que sigues adelante solo por alguien a quien amas más que a ti mismo? Ese pensamiento era lo único que mantenía sus manos firmes sobre el volante. En mitad de la carretera, vio un coche detenido, las luces intermitentes parpadeando como un grito silencioso. Bajo la lluvia, un anciano negro temblaba, empapado hasta los huesos, incapaz de arrancar su vehículo. Jake frenó sin pensarlo. Detenerse era casi un reflejo natural en él. Aunque estaba agotado, reconoció en ese hombre la misma vulnerabilidad que sintió el día en que la madre de su hija murió sola, víctima de una injusticia que el mundo nunca reparó. ¿Cómo mirar a otro ser humano sufrir y seguir adelante como si nada? Jake bajó del coche, la lluvia golpeando su piel como agujas frías, y ofreció su abrigo al anciano. Fue un acto de bondad puro, sin testigos ni recompensas, solo el deseo sincero de aliviar el miedo de alguien perdido en la oscuridad. El anciano lo miró con una mezcla de confusión y gratitud, como si no entendiera por qué alguien se detendría por él. Pero lo que nadie sabía era que este gesto, tan pequeño a los ojos del mundo, estaba sembrando una segunda oportunidad que cambiaría destinos. Con cuidado, Jake revisó el motor, empujó el coche y casi resbaló varias veces en el barro. Aún así, mantuvo una sonrisa cansada, explicando al anciano que no lo dejaría solo. Ese apoyo humilde, nacido de la memoria de un dolor profundo, encendió una chispa silenciosa en el hombre. ¿Te das cuenta de cómo, a veces, los héroes no llevan capa, sino manos temblorosas y corazones marcados por la pérdida? Lo que ocurrió después cambiaría la manera en que ese anciano miraría al mundo. Como el vehículo no arrancaba, Jake lo llevó a su coche y le prometió llevarlo a un lugar seguro. La tormenta seguía rugiendo, pero el gesto cálido del padre soltero iluminaba la noche con una humanidad rara, casi milagrosa. Y mientras los dos avanzaban entre relámpagos, quedó flotando en el aire una sensación misteriosa, como si ese encuentro no fuera casualidad, sino el primer latido de un destino inesperado que estaba a punto de tomar forma, algo mucho más grande de lo que Jake imaginaba. Cuando Jake abrió la puerta de su apartamento, la calidez tenue del hogar contrastó con la brutalidad de la tormenta. El anciano, empapado y exhausto, dio un paso cauteloso hacia el interior, observando cada rincón como quien entra en un refugio inesperado. Jake dejó las llaves sobre la mesa, con el peso de su lucha diaria aún marcado en los hombros, pero con la serenidad propia de un padre soltero que ha aprendido a sostener el mundo con las manos. ¿No te conmueve esa capacidad de dar incluso cuando uno está agotado? El anciano se acomodó en el sofá, sorprendido por tanta generosidad en una vida humilde, donde no sobraba nada pero siempre había espacio para un acto de bondad sincero. Jake le ofreció una sopa caliente, ropa seca y una manta que había pertenecido a su esposa, como si cada objeto llevara una historia de amor y pérdida. El anciano lo miró con un respeto silencioso, incapaz de comprender cómo alguien con tan poco podía ofrecer tanto. Ese gesto, invisible para el mundo, encendió una chispa en lo más profundo de su corazón. La niña, despertada por pasos extraños, apareció en el pasillo con su pijama lleno de estrellas. Se frotó los ojos, confundida, y al ver a un desconocido en el sofá, se abrazó a sí misma, dando un pequeño saltito hacia atrás. Jake se acercó, agachándose a su nivel, y le dijo con voz suave: «Tranquila, cariño, este señor necesitaba ayuda». ¿No te parece hermoso cómo los niños perciben la verdad de un corazón antes incluso de entender las palabras? El anciano observó la escena con los ojos humedecidos, conmovido por la ternura entre padre e hija. La niña, tímida pero valiente, dio unos pasos diminutos hacia él y dejó sobre sus rodillas su peluche favorito, un gesto puro que derritió cualquier muro. El anciano lo sostuvo con cuidado, como si sostuviera un tesoro. En ese instante, algo cambió en su interior, como si aquel hogar tan sencillo le hubiera revelado una parte perdida de sí mismo. Pero lo que nadie sabía era que este intercambio inocente movería hilos decisivos en un destino inesperado. Jake preparó un espacio cálido para que el anciano pudiera descansar, sin imaginar que ese sofá gastado se convertiría, sin saberlo, en la puerta hacia una segunda oportunidad que transformaría su futuro. Mientras la tormenta seguía rugiendo fuera, el interior del hogar se llenó de una paz suave, casi sagrada. Y mientras el anciano cerraba los ojos, profundamente conmovido, algo quedó suspendido en el ambiente.
una sensación que insinuaba que la noche estaba lejos de haber terminado y que lo verdaderamente importante aún estaba por revelarse. La mañana llegó pesada, con ese silencio extraño que anuncia problemas antes de que uno los vea. Jake, un padre soltero acostumbrado a su lucha diaria, se encontró con la tos insistente de su hija, una tos que parecía arañarle el pecho. Le tocó la frente y sintió ese calor preocupante que solo un padre reconoce al instante. ¿No te ocurre que, cuando tu hijo sufre, todo lo demás parece perder importancia? Esa sensación lo atravesó como una aguja. Decidido a no perder el día, Jake preparó a la niña con cuidado, envolviéndola en una bufanda y prometiéndole que volvería pronto. Salió al coche, respirando hondo, solo para descubrir que el motor no respondía. Ni un gemido, ni un intento, nada. Ese viejo vehículo, símbolo fiel de su vida humilde, eligió fallar justo cuando más lo necesitaba. ¿No es curioso cómo los golpes parecen caer todos a la vez? ¿Como si el mundo probara tu resistencia? Jake intentó una y otra vez, sus manos temblando entre frustración y miedo. La niña lo observaba desde la ventana, con los ojos vidriosos, buscando consuelo sin palabras. Él se obligó a sonreírle, a pesar de la desesperación que le punzaba el pecho. Pero lo que nadie sabía era que esa mañana estaba a punto de tejer el primer hilo de una segunda oportunidad, aunque en ese momento solo pareciera otra injusticia más en una lista interminable. Finalmente, tuvo que correr bajo el frío para no atrasarse más. La lluvia, aún débil, golpeaba su rostro mientras avanzaba con pasos firmes, como quien no puede permitirse el lujo de rendirse. Sabía que llegaría justo al límite, pero confiaba en que, al menos una vez, el mundo sería comprensivo. ¿Nunca has deseado que alguien vea tu esfuerzo real antes de juzgarte? Jake llevaba esa esperanza pegada al alma, aunque lo que ocurrió después borraría cualquier ilusión. Al entrar al restaurante, empapado y exhausto, el gerente lo recibió con una mirada que cortaba como un cuchillo. No hubo preguntas, no hubo escucha, no hubo humanidad. Solo un ataque inmediato que despreció su historia, su esfuerzo y su dolor. Ese instante, tan injusto como cruel, lo dejó sin aliento, y mientras la humillación caía sobre él como otra tormenta, algo silencioso se movía en su destino inesperado, algo que nadie allí podía imaginar, pero que ya estaba en marcha desde la noche anterior. Mientras Jake se alejaba del restaurante, el anciano de la noche anterior seguía pensando en él, repasando cada gesto, cada palabra, cada acto de bondad que había recibido sin condiciones. En su mansión silenciosa, rodeado de comodidades que contrastaban con la vida humilde de Jake, algo dentro de él se removía como un recuerdo olvidado. ¿No te ha pasado que una sola persona te hace replantear todo lo que dabas por hecho? Ese era el peso que sentía Franklin en el pecho. El anciano, Franklin Spencer, un hombre temido en el mundo empresarial, llevaba décadas dirigiendo una cadena de restaurantes que había construido con disciplina férrea, pero también, con el tiempo, había permitido que su corazón se endureciera. Jake lo había sorprendido. ¿Cómo podía un hombre con tan poco ofrecer tanto? ¿Y cómo era posible que quienes trabajaban para él mostraran tanta injusticia hacia alguien que merecía respeto? Esas preguntas le ardían como fuego lento. Al recordar la humillación que Jake había sufrido esa mañana, Franklin sintió una indignación profunda, una que hacía años no experimentaba. Era como si la vida le estuviera mostrando una oportunidad de reparar algo roto, no solo en su empresa, sino dentro de sí mismo. Esa sensación, casi incómoda, era el primer latido de una segunda oportunidad que él mismo no sabía que necesitaba. Pero lo que nadie sabía era que ese despertar emocional provocaría un cambio irreversible. Se levantó de su silla, con esa determinación que había definido cada uno de sus éxitos, y decidió regresar personalmente al restaurante. Su bastón golpeaba el suelo como un tambor que anunciaba consecuencias inevitables. Franklin no estaba dispuesto a permitir que la lucha diaria de un buen hombre fuera aplastada por la soberbia de un gerente ciego. ¿No es admirable cuando alguien poderoso decide usar su fuerza para proteger al más vulnerable? Esa misma tarde, Franklin salió de su mansión con una mirada que mezclaba rabia y claridad. Ya no veía a Jake como un desconocido, sino como el hombre que había cambiado rumbo de su propio destino inesperado con un gesto desinteresado. Y mientras el coche avanzaba hacia el restaurante, un pensamiento resonaba dentro de él como un compromiso silencioso. Lo que estaba a punto de suceder no solo haría justicia, sino que también revelaría quién era realmente el dueño de aquel lugar.
Cuando Franklin Spencer cruzó la puerta del restaurante, el silencio cayó como una manta pesada. Su figura, firme y elegante pese a los años, atraía miradas que mezclaban sorpresa y nerviosismo. El gerente, que horas antes había destrozado la dignidad de un padre soltero, se apresuró a acercarse con una sonrisa falsa, creyendo que estaba frente a un cliente más. ¿No es curioso cómo los arrogantes solo muestran humildad cuando huelen poder cerca? Franklin no perdió tiempo con cortesías. Preguntó con voz seca por el despido de la mañana, clavando sus ojos afilados en el gerente. La sonrisa de este se desvaneció al instante, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Intentó justificar la injusticia cometida, balbuceando excusas incoherentes sobre disciplina y responsabilidad. ¿Alguna vez has visto a alguien tan seguro de sí mismo derrumbarse cuando la verdad sale a la luz? El gerente tragó saliva, notando que sus manos temblaban ligeramente. Nunca imaginó que el anciano que Jake había acogido en su vida humilde era, en realidad, el dueño absoluto de la cadena. Franklin escuchaba cada palabra con una paciencia tensa, interrumpiéndolo apenas con un gesto de la mano. Pero lo que nadie sabía era que aquella escena no era una reprimenda. Era el preámbulo de una corrección moral que llevaba años siendo necesaria. La respiración del gerente se aceleró cuando Franklin describió, con precisión, cómo un hombre cansado, bajo la tormenta, había demostrado un acto de bondad que superaba cualquier manual de buen empleado. No había sarcasmo en su voz, había algo mucho más profundo, indignación. ¿No te parece justo que quienes tienen poder lo usen para defender a quienes viven una lucha diaria? A cada palabra de Franklin, o gerente sentía, o chao desaparecer sob seus pés. El silencio se hizo aún más pesado cuando Franklin dio la orden de llamar a Jake de inmediato. Algo en su tono hacía evidente que un destino inesperado estaba a punto de revelarse. Uno que no solo afectaría al gerente, sino a todo aquel que había presenciado a crueldad de Damaña. Y mientras los empleados se miraban entre sí, nerviosos y expectantes, una sensación eléctrica recorrió el ambiente. Como si el aire mismo supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría la historia de ese lugar para siempre. Jake llegó al restaurante con el corazón apretado, sin saber por qué lo habían llamado después de una mañana tan cruel. Entró con paso tímido, empapado todavía por la lucha diaria que lo acompañaba siempre, y notó que todos lo miraban como si algo enorme estuviera a punto de ocurrir. ¿No has sentido alguna vez que el aire parece cargado de un mensaje que aún no puedes descifrar? Esa sensación lo envolvió desde o primeiro instante. Franklin dio un paso hacia adelante, su bastón resonando como un veredicto. Miró a Jake con una mezcla de respeto y emoción contenida. Y entonces, ante empleados y clientes, reveló con voz firme: «Este hombre me salvó anoche bajo la tormenta. No sabía quién era yo, pero me trató como a un ser humano». Al escuchar eso, varios presentes bajaron la mirada, conscientes de la injusticia que habían presenciado. ¿No te parece poderoso cuando la verdad se impone por su propio peso? Jake permaneció inmóvil, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Su vida humilde nunca lo había preparado para una escena así, para ser defendido por alguien tan influyente. Mientras Franklin relataba el acto de bondad que lo había marcado profundamente, o gerente comenzó a retroceder, como si cada palabra fuese una lâmina cortando sua façade de autoridade. Pero lo que nadie sabia era que este momento seria apenas o primeiro passo da mudança. Los empleados murmuraban entre sí, sorprendidos, avergonzados, incluso emocionados. Algunos se preguntaban cómo no habían visto la humanidad de Jake antes. Otros recordaban la manera fría en que el gerente lo había tratado esa mañana. Franklin, sin levantar la voz, estaba despertando algo más grande que disciplina laboral. Estaba despertando dignidad. ¿No te conmueve cuando alguien usa su poder para restaurar lo que fue roto? El gerente, pálido y temblando, intentó defenderse, pero Franklin lo silenció con un gesto implacable. La verdadera responsabilidad no se demuestra humillando, se demuestra reconociendo el valor de quien lucha cada día, dijo. Y mientras esas palabras resonaban como un golpe moral, se formó un silencio profundo, uno que anticipaba una decisión que transformaría por completo el destino inesperado de aquel padre soltero. Franklin respiró hondo, como quien toma una decisión que divide la historia en dos. Miró al gerente con una frialdad que no admitía escape. «Está despedido, de inmediato», declaró, y sus palabras resonaron en el restaurante como un trueno inevitable. Los empleados se miraron entre sí,
conscientes de que la injusticia cometida esa mañana estaba siendo rectificada al fin. ¿No te parece justo cuando la vida devuelve a cada uno lo que realmente merece? Mientras el gerente recogía sus pertenencias con manos temblorosas, Franklin se volvió hacia Jake. El silencio que se formó parecía casi sagrado, como si todos aguardaran un veredicto capaz de cambiar destinos. Entonces, con una voz firme y profundamente humana, anunció: «A partir de hoy, usted será el nuevo supervisor de este lugar». Jake sintió que las piernas casi le fallaban. Nunca imaginó que su vida humilde, marcada por tanta lucha diaria, pudiera iluminarse así. ¿No te ha ocurrido que algo bueno llega justo cuando estabas a punto de rendirte? Los aplausos surgieron tímidos y luego estallaron en todo el restaurante. Los empleados lo rodearon con sonrisas sinceras, reconociendo por fin la grandeza de aquel padre soltero que había mostrado más humanidad en una noche que muchos en toda una vida. Franklin añadió: «Tendrá un mejor salario y un horario flexible para cuidar a su hija». Aquello no era solo un ascenso, era una segunda oportunidad escrita con justicia, respeto y dignidad. Jake llevó la mano al rostro para contener las lágrimas que subían sin permiso. Pensar que un acto de bondad desinteresado, aquella noche bajo la lluvia, pudiera transformarse en todo eso era casi irreal. Su corazón latía desbocado, como si el tiempo se hubiera detenido para mostrarle que la esperanza nunca abandona a quienes siguen adelante. Pero lo que nadie sabía era que esa emoción profunda estaba a punto de desbloquear algo aún mayor dentro de él. La niña apareció en la puerta, avisada por uno de los empleados, y al ver a su padre llorar se lanzó a sus brazos. Jake la abrazó con toda la fuerza que tenía, como si ese momento sellara un nuevo inicio para ambos. Y mientras los empleados observaban con respeto ese abrazo lleno de ternura y victoria, quedó flotando una sensación en el aire. La certeza de que aquel destino inesperado aún guardaba más sorpresas, como si la vida estuviera preparando un cierre aún más conmovedor.